Bienvenidos a estas jornadas de otoño, profesores españoles, hispanoamericanos y caribeños, especialmente puertorriqueños. Me llamo Fernando Garratalá y bastará con que les diga que llevo 51 años en el aula intentando suscitar emociones estéticas a través de la lectura de textos literarios. Para comenzar, quiero agradecer a mis compañeros del Seminario de Lengua Castellana y Literatura del Colegio Oficial de Docentes de Madrid que me hayan designado para dirigirme a ustedes con una breve charla. Y al personal de administración del colegio, toda la ayuda prestada, que ha sido mucha. Y vaya mi especial gratitud a mi compañera de la Junta de Gobierno, Eva Teba, que coordina estas jornadas y que ha empeñado todo su esfuerzo y paciencia en hacerla realidad. Y puestos a elegir tema, o mejor dicho, autor y obra, surge de inmediato la figura de Cervantes y el Quijote. El problema es que probablemente ya no quede nada por decir y se necesitarían varias vidas para revisar cuanto diferentes especialistas han escrito del autor y de su obra. Se han abordado aspectos tan variados como el jurídico, el médico, el estético, el del elemento femenino, el lúdico y hasta incluso el gastronómico. Por otra parte, disponemos de todo tipo de ediciones. Ediciones eruditas, pues, las varias que ha publicado la Real Academia Española, o la de Francisco Rico, que tienen ustedes también en formato digital a través de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Ediciones más divulgativas, como las de Martín de Riquer, la editorial Juventud, o la de Florencio Sevilla, editada por el grupo Sial Pigmalión, o la de tipo didáctico, como por ejemplo la de Andrés Amorós, publicada por el grupo editorial SM, o la de Ángel Basanta, en Anaya, o la de Esperanza Cabezas, en Castalia Prima, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que ediciones tienen las que quieran. Hay incluso coleccionistas que se dedican exclusivamente a recoger cualquier publicación que sea del Quijote, no les digo más. O sea, que ediciones las que quieran. Vamos a dividir esta charla en tres partes. Una parte introductoria, el núcleo de lo que les quiero transmitir y unas conclusiones. Vamos entonces con la parte introductoria. Y un acercamiento a la novela de Cervantes, al Quijote, puede realizarse siguiendo la utopía vital quijotesca en autores posteriores que han encontrado precisamente en la figura de Don Quijote y en sus valores imperecederos el referente necesario que ha orientado en no pocas ocasiones sus preocupaciones existenciales y sus creaciones literarias. En efecto, son innumerables los escritores que han visto o han tomado el personaje cervantino, más o menos identificándose con él, como pretexto para las más variadas reflexiones filosófico-morales. Y entre los muchos textos y autores que podríamos seleccionar, voy a citar solo tres, que a nuestro entender resultan en cierto modo emblemáticos, y más hoy. En primer lugar, Rubén Darío y su poema La letanía de nuestro señor Don Quijote. Esta letanía forma parte de Cantos de vida y esperanza. El ensayo El sepulcro de Don Quijote, que incluye Unamuno en su obra La vida de Don Quijote y Sancho. Y el poema Vencidos, que León Felipe incorpora al primero de sus libros titulados Versos y oraciones de caminante. Vamos a referirnos brevemente a estas tres obras. Empecemos por la letanía de nuestro señor Don Quijote. El título de la composición ya es fiel reflejo de su contenido. Darío invoca a Don Quijote, le suplica con insistencia, ruega por nosotros, dicen las estrofas 6 y 7. Pro nobis ora, dicen la estrofa 7. Por nos intercede, suplica por nos,
dice en la estrofa 8. Ora por nosotros, repite en la estrofa 12. ¿Para qué? ¿Para qué esa oración? Para que nos ayude a superar el materialismo en el que estamos instalados, que nos lleva a excluir el idealismo en nuestros comportamientos. Y para que nos libre, líbranos, Señor, dicen las estrofas 9 y 10, de la miseria moral, de la falta de caridad, de la maledicencia, de la vileza, de la ausencia de nobles ideales. Un Don Quijote que encarna la utopía de un mundo mejor en el que triunfen los grandes valores del espíritu. Voy a recordarles simplemente 3 estrofas de esta composición. La pueden ustedes encontrar, repito, en Cantos de Vida y Esperanza. Hay una magnífica edición en la colección de Letras Hispánicas de la editorial Cátedra, de Ediciones Cátedra. Ruega generoso, piadoso, orgulloso, ruega casto, puro, celeste, animoso, por nos intercede, suplica por nos, pues casi ya estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios. De tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias de las academias, líbranos, Señor. De rudos malsines, falsos paladines y espíritus finos y blandos y ruines, del hampa que sacia su canallocracia con burlar la gloria, la vida, el honor del puñal con gracia, líbranos, Señor. Esto decía, con motivo del 3er centenario, Rubén Darío. ¿Qué vigencia tienen estas palabras hoy, verdad? Pero no menos vigencia tienen las palabras de Unamuno, de las que ahora vamos a hablar, en la famosa obra Vida de Don Quijote y Sancho. Miren lo que dice Unamuno. Y yo digo que para que Cervantes contara su vida y yo la explicara y comentara, nacieron Don Quijote y Sancho. Cervantes nació para contarla y para comentarla y explicarla nací yo. Bueno, vaya cima que se ha puesto Unamuno, ¿verdad? Y en efecto, Miguel de Unamuno, pues que, como ya saben ustedes, era un hombre de temperamento muy batallador, en continua lucha consigo mismo, debatiéndose entre ideas contradictorias sin hallar nunca la paz, y en lucha también con los demás, en un afán por sacudir las conciencias de las muchedumbres tranquilas para que vivan en angustiosa inquietud ante los problemas fundamentales, logra crear un ensayo de altísimo valor filosófico y literario, Vida de Don Quijote y Sancho, que es una personalísima interpretación de la obra cervantina, acorde con su temperamento y su más íntimo pensar, en la que Don Quijote aparece como el símbolo del espíritu español y como permanente modelo de idealismo frente al racionalismo europeo. No por casualidad, el texto de Unamuno sigue siendo hoy la obra más editada, traducida y comentada de cuantos se han escrito sobre el Quijote de Cervantes. Y el ensayo titulado El sepulcro de Don Quijote, que fue incluido en el número 206 de la revista publicada en Madrid, La España Moderna, correspondiente a febrero de 1906, ese ensayo, El sepulcro de Don Quijote, es el que él pone como prólogo de la segunda edición de 1914 de su obra. Y precisamente de este ensayo les voy a presentar un pequeñísimo fragmento en el que Unamuno presenta el quijotismo como el más eficaz remedio para regenerar la España en la que le ha tocado vivir. Bueno, quiero decirles que habría que leer por completo, y esto lo recomiendo vivamente, el ensayo de Unamuno al completo, para no desvirtuar su sentido global y su significado último a partir de este pequeño fragmento que les voy a leer. También hay una magnífica edición en Ediciones Cátedra, en la colección Letras Hispánicas. Unamuno inventa un sistema que se llama monodiálogo, y es que está hablando con nosotros los lectores. Claro, nosotros no le podemos contestar, pero la fabulación literaria hace posible que entremos en ese juego.
Entonces les leo tres pequeños fragmentos, cuatro pequeñísimos fragmentos de este ensayo. Poneos en marcha. ¿Que a dónde vais? La estrella os lo dirá. Al sepulcro, a rescatar el sepulcro de Don Quijote. ¿Qué vamos a hacer en el camino mientras marchamos? ¿Qué? Luchar. ¿Luchar? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Tropezáis con uno que miente? Gritadle a la cara mentira y adelante. ¿Tropezáis con uno que roba? Gritadle ladrón y adelante. ¿Tropezáis con uno que dice tonterías y a quien oye toda una muchedumbre con la boca abierta? Gritadles estúpidos y adelante. Adelante siempre. Es que con eso, me dice uno a quien tú conoces y que ansía ser cruzado, es que con eso se borra la mentira ni el latrocinio del mundo. ¿Quién ha dicho que no? La más miserable de todas las miserias, la más repugnante y apestosa argucia de la cobardía, es esa de decir que nada se adelanta con denunciar a un ladrón porque otros seguirán robando, que nada se adelanta con decirle en su cara majadero al majadero, porque por eso la majadería no disminuiría en el mundo. Sí, hay que repetirlo 1.000 veces, con que una vez, solo una vez, acabases del todo y para siempre con un solo embustero, habrías acabado el embuste de una vez para siempre. Unamuno en 1914. Aunque repito, la vida de Don Quijote Sánchez está publicada por primera vez en 1906. Este prólogo lo incorpora en la segunda edición de 1914. Siguiendo esta línea de pensamiento, llegamos a León Felipe. El zamorano Felipe Camino Galicia, que es su verdadero nombre, y que es el autor del poema Vencidos, al que precisamente en 1971 Joan Manuel Serrat puso una magnífica música con el que cerraba el disco tan famoso, Mediterráneo, que publicó el sello discográfico Zafiro. León Felipe es un poeta que lucha continuamente contra la adversidad de la vida y que precisamente se identifica con ese caballero del honor que simboliza el hidalgo manchego. Es muy posible que esta composición tuviera sus antecedentes en poemas escritos durante su permanencia en el penal de Santoña, por causas ajenas a una voluntad directa, y en donde presumiblemente una lectura reposada del Quijote caló muy hondo en su personalidad. Vale la pena que escuchen de momento el poema completo. Y luego, en todo caso, podremos finalizar esta charla escuchando la propia interpretación de Serrat. Dice así: Vencidos. Hay 3 puntos suspensivos en el título. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en playa de Barcino, frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Ahí tienen ustedes, en esta primera parte de mi charla, 3 textos que se pueden poner uno a continuación del otro. La letanía de nuestro señor Don Quijote, donde Don Quijote tiene que rogar por nosotros para que nos devuelva nuestra dignidad como seres humanos, de Rubén Darío. El sepulcro de Don Quijote como anticipo
a la vida de Don Quijote y Sancho de 1906, que en 1914 reedita Miguel de Unamuno, y luego este poema, que forma parte del primer tomo de versos y oraciones de Caminante, que es del año 2021. Y que, por cierto, en el año 78 ya se consiguió editar versos y oraciones de Caminante 1 y 2, las dos partes, hay una segunda parte escrita con posterioridad en Nueva York, por la editorial Alhambra en su edición de clásicos, pero ahora mismo tienen una magnífica edición de las obras completas de León Felipe en la editorial Visor. Ahí tienen, dentro de versos y oraciones de Caminante, este poema. Hasta aquí un poco la presentación. Lo que nos lleva, de hecho, a lo que es el centro de mi charla. Los valores éticos del Quijote que pueden servirnos de modelo para la formación de adolescentes, para la formación de nuestros alumnos. Del prólogo de la primera parte del Quijote, extraigo la siguiente frase. Procurad también que leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Y quisiera también leerles un brevísimo poema que compuso en 1960 Blas de Otero. El poema se llama Letra y el libro del que forma parte es en castellano. En realidad el libro fue Par littéraire, porque la edición fue una edición francesa. Y hay una intertextualidad al principio, nada más debajo del título Letra, dice Blas de Otero, y dándole una lanzada en el aspa, la devolvió el viento con tanta furia, y añade el Quijote 1, primera parte, 8, capítulo 8. Y dice así, por más que el aspa le voltee y España le derrote y corné, poderoso caballero es Don Quijote. Por más que el aire se lo cuente al viento y no la crea y la viente, muy airosa criatura es Dulcinea. Bien, dividiremos esta segunda parte de la charla en 3 momentos. El primer momento es para preguntarnos cuándo leer el Quijote. ¿Cuándo leer el Quijote? Tampoco quiero yo que el Quijote le caiga a un alumno de secundaria en la cabeza y lo único que consigamos sea que huya de la lectura. La pregunta de cuándo leer el Quijote yo me la he hecho muchas veces. Y en el año 2005, cuando celebrábamos el 4º aniversario de la primera parte, tuve la oportunidad de coincidir en Huesca con Forges, con Fraguas, que iba precisamente él también a dar una conferencia sobre el Quijote. Yo iba a darla a alumnos de lo que entonces era el COU, y él iba pues a hablar a otro tipo de personas adultas, ¿no? Y desayunamos juntos, nos conocimos y intercambiamos puntos de vista sobre lo que cada uno iba a decir. Bueno, ¿y qué les digo yo a estos chavales? ¿Qué le parecería a usted que le puedo yo decir a los chavales que me van a escuchar? Pues eso, que tienen 17, 18 años. Y me dijo algo que me dejó verdaderamente sorprendido y que tiene toda la razón. Me dijo algo como lo siguiente, no recuerdo exactamente la frase, pero debió ser algo como lo siguiente. No es el lector el que elige el momento más idóneo para leer el Quijote, sino que es la propia obra quien determina a este y selecciona a aquel. Es decir, que el Quijote te está esperando. Ahora, tú no sabes cuándo acabarás cogiéndolo. Habrá un tiempo. ¿Y por qué tú? ¿Por qué el Quijote te ha seleccionado a ti en ese momento de tu vida? Pues yo interpreto que lo que quería decirme Forges es porque ya estoy maduro en humanidad y por tanto tengo los referentes necesarios para poder comprender la auténtica dimensión trascendental que el mensaje del Quijote tiene. Supongo que me ha querido decir eso, o por lo menos a partir de eso es lo que yo les voy a intentar transmitir. Claro, mi posición, pues
de persona que está 43 años seguidos en institutos de bachillerato, ante la lectura del Quijote, parte del convencimiento de que esta obra, si no completa, por lo menos en sus partes más relevantes, puede convertirse en un buen revulsivo para ayudar a nuestros adolescentes a que se desarrollen armónicamente como personas, realzando su dimensión espiritual y despertando su sensibilidad estética. Pero claro, ahí es la labor del docente la que juega un papel fundamental, imprescindible. ¿Por qué? Pues porque los alumnos tienen una serie de carencias culturales que les hacen imposibles digerir el Quijote. Y también porque muchos de ellos no siempre están dispuestos a realizar ese mayor esfuerzo intelectual que la lectura requiere, sobre todo cuando hoy en día han encontrado otros procedimientos, llámense más cómodos o llámense pasivos, para adquirir e interpretar la información. No, yo creo que es el docente el que debe allanar a sus alumnos las dificultades de la lectura que el texto cervantino presenta. Es el docente el que debe sumergirlos en el contexto histórico de dicho texto. Es el docente el que debe profundizar en las relaciones entre literatura y sociedad. Es el docente que debe afrontar sus referentes estéticos en el ámbito de la tradición literaria. ¿Por qué? Pues porque así los alumnos irán comprendiendo algo que solos no pueden comprender. Y entonces, una vez que vayan entendiendo desde una perspectiva racional el Quijote, podrán estar en condiciones de valorarlo desde una perspectiva anímica y que, por lo tanto, algunos de los valores que el Quijote encierra puedan ejercer alguna influencia sobre ellos. Por eso, el cuándo está en manos del profesor. Lo cual entroncaría con mi segunda pregunta. ¿Y dónde leer el Quijote? Pues evidentemente en el aula. En el aula. El aula es el espacio idóneo, el espacio más propicio para favorecer ese encuentro entre el Quijote y sus lectores. Y otra vez es la figura del profesor la que tiene que servir de estímulo para una lectura fructífera que potencie el autoconocimiento. Así es que, desde mi punto de vista, y al menos yo lo he intentado en todos estos años de docencia, es precisamente el ámbito escolar el más adecuado, pues para situar, como les decía antes, el Quijote en el contexto sociocultural que hizo posible esta creación literaria. Para presentar fragmentos, no les agobiemos tampoco con los 2 tomos, que reflejen los planteamientos estéticos propios de ese entorno histórico-cultural en el que la obra fue concebida. Y ello, claro, sin contar con el hecho de que un lector escolar, cuando tenga delante el Quijote, compartirá, además, las vivencias de otras personas. Todos los ficticios que ustedes quieran, pero las más de las veces cargadas de una gran verosimilitud. Y en este sentido, los continuos diálogos, más en la segunda parte, ¿verdad?, entre Don Quijote y su escudero, les va a permitir a los alumnos adentrarse en sus respectivas psicologías y acceder a un mejor conocimiento del ser humano. El alumno se va a enfrentar con el Quijote, con otras formas de obrar y de pensar que son muy distintas de las propias, de las suyas. Por lo tanto, el Quijote se puede convertir en una escuela de tolerancia. Y va a entrar en contacto con mundos imaginarios, pero también reales, en los que personas de las más variadas secciones sociales van a exhibir sus costumbres, que por cierto, en muchas ocasiones pueden erigirse en modelos de referencia. Y va a participar con su imaginación en aventuras que de otra forma ajena a la lectura no podrían jamás protagonizar. En definitiva, yo creo que en este sentido, bueno, como pasa con cualquier libro, pero fundamentalmente con el Quijote, se va a despertar la fantasía y se va a estimular la creatividad del alumno. Por eso creo que el encuentro debe hacerse en el aula y que el profesor es el responsable último de a dónde podamos llegar. Pero me queda la tercera y la más, digamos, la más comprometida de las preguntas de cara a pergeñar la respuesta. ¿Por qué hay que leer el Quijote? ¿Por qué hay que leer el Quijote? Bueno, sin ir muy lejos en nuestra historia literaria, a propósito del Quijote, hay una carta marrueca, una de las cartas marruecas de José Cadalso, en concreto la carta 61, que dirige Gacel a Ben Velay, en la que Cadalso dice lo siguiente,
y les corto un pedacito para no leerla completa, pero no es una carta muy larga. Lo he leído y me ha gustado sin duda, pero no deja de mortificarme la sospecha de que el sentido literal es uno y el verdadero es otro muy diferente. Les corto aquí unas líneas. Lo que se lee es una serie de extravagancias de un loco que cree que hay gigantes, encantadores, etc. Algunas sentencias en boca de un necio y muchas escenas de la vida bien criticadas. Pero lo que hay debajo de esta apariencia es, en mi concepto, un conjunto de materias profundas e importantes. Y con eso me quedo. O sea que, por debajo de todo lo que puede parecer muy cómodo, hay reflexiones muy serias que son las que ahora mismo vamos a poner encima de la mesa. Porque si yo ahora mismo, ya con mis años, tuviera que radiografiar la novela cervantina desde alguna perspectiva concreta, a partir evidentemente de la puramente literaria, esa sería, a nuestro entender, la de la dimensión ético-moral. La que nos presenta Don Quijote batallando en favor de la dignidad del ser humano. Nada más y nada menos. Porque desde luego nadie que lea atentamente el Quijote suscribiría que el comportamiento del hidalgo manchego en las múltiples aventuras en que se ve inmerso a lo largo de la obra es el de un loco ridículo. Antes, por el contrario, cualquier lector ve en ese comportamiento el de un idealista, cuya conducta se mueve impulsada por los más nobles sentimientos. Don Quijote cree en la utopía de un mundo mejor. Don Quijote pretende encarnar el espíritu de la caballería andante en una sociedad en la que ya no tienen cabida los caballeros andantes. Por ello, su locura, en sí misma, es una manifestación de la grandeza de su espíritu. Don Quijote representa la lucha por la justicia, por los derechos de los oprimidos frente al poderoso opresor, por la honra, por el honor, por la libertad, en definitiva, por la grandeza espiritual de las personas. Pues vaya loco, vaya loco. Así es que en momentos de baja moralidad pública, donde todo tipo de corruptelas se han instalado en el seno de la vida social, el ejemplo regenerador que propone Don Quijote pasa por devolver al concepto de libertad su más genuino significado. Por cierto, una libertad física de la que tanto adoleció Cervantes de forma injusta. Voy a leerles un fragmento. Voy a saltar parte del fragmento que está en todos los libros de texto para concentrarme en la parte que generalmente no sale, que es la segunda del fragmento que les leo. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Corto el pedacito. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, heladas, me parecía a mí que estaba metido en las estrecheces de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad con que lo hubiera gozado si hubieran sido míos. Que las obligaciones de las recompensas, de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecérselo a otro que al mismo cielo. Este es el concepto de libertad que propone Cervantes en la segunda parte del Quijote, en el capítulo 58. Yo creo que son muy elocuentes estas palabras, que repetidas y conocidas hasta la saciedad, quizás resuenen hoy en nuestros oídos con la misma contundencia o incluso con una contundencia mayor con que debió describirlas Cervantes. Porque Cervantes siempre relacionó el tema de la libertad con el tema de la dignidad del hombre. ¿Cómo entendía el concepto de libertad Cervantes? En la línea de la célebre sentencia de Publio Siro, o de Publio Sirio, como queráis. El aceptar un beneficio equivale a vender la libertad. ¿Lo tengo que repetir? El aceptar un beneficio equivale a vender
la libertad. Como lo dijo la sentencia de Publio Siro. Benecipium acquipere libertate est vendere. Ese es el auténtico concepto de libertad para Cervantes. Bueno, y por otra parte, frente a la indolencia y a la chapuza, que yo creo que son los males congénitos del carácter nacional, Don Quijote se nos presenta como un adalid del esfuerzo personal. El esfuerzo, que es la única forma de progresar en la vida. Don Quijote, por citar un ejemplo emblemático, ya cuando le falta muy poco a la segunda parte para terminar la obra, se va a enfrentar en duelo al caballero de la Blanca Luna, que no es otro que el bachiller Sansón Carrasco, porque ha tenido el atrevimiento de poner la belleza de su dama por encima de la de Dulcinea del Toboso. Se van a batir en duelo. Don Quijote esto no lo puede tolerar. Bueno, Cervantes ya, digamos, se las ingenia para que por allí pase el visorrey y se autorice un duelo, en tanto en cuanto los duelos están prohibidos por Trento. Y ambos van a pactar las condiciones de ese desafío. Si vence el caballero de la Blanca Luna, el bachiller Sansón Carrasco, serán tuyos los despojos de mis armas y caballo, y pasará a la tuya la fama de mis hazañas. Bien, Don Quijote acepta todas las condiciones, pero esta no. Esta no. Solo exceptúo de las condiciones la de que se pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque no sé cuáles ni qué tales sean. Con las mías me contento, tales cual ellas son. Segunda parte, capítulo 54. Es un explícito reconocimiento, el de Don Quijote, a que cada cual es el artífice de su propia biografía. Y así lo reconoce en el capítulo 66 de la segunda parte. Lo que te sé decir, Sancho, es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen por casualidad, sino por particular providencia de los cielos. Y de aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de su propia aventura. Es decir, cada cual tendrá el futuro al que le haga acreedor su trabajo responsable y honrado, lo cual por otra parte coincide con el aforismo de Claudio Apio el Ciego, que decía: el hombre labra su propia fortuna. Faber est suae quisque fortunae. ¿Qué verdad es eso? ¿Qué verdad es eso? Y cuando la mentira, que es la cara sucia de la hipocresía social, parece tener atenazada la conciencia colectiva, de nuevo Don Quijote nos traza con su ejemplo el camino para recuperar la honorabilidad y la grandeza del espíritu. Les explico qué pasa. En su enfrentamiento con el caballero de la Blanca Luna, Don Quijote cae al suelo. Y claro, es vencido y tiene que reconocer que la dama del caballero de la Blanca Luna es más hermosa que Dulcinea. Bueno, también les tengo que decir que aquí también hay un juego, porque en plena quejotización de Sancho, que no quiere reconocer que su señor ha sido vencido, se atribuye la responsabilidad de haber cinchado mal a Rocinante y que por eso se cayó. Porque realmente cada uno viene corriendo y cuando llegan a un punto en que se encuentran, los caballos se friccionan y en ese topetón, en ese topetazo, Don Quijote cae al suelo. Es decir, que no hay un duelo propiamente dicho. Pero lo cierto es que ya con Don Quijote en el suelo, el caballero de la Blanca Luna le pone la lanza en el cuello y le dice: vencido sois, caballero, y aún muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío. Así es que, como Don Quijote ha sido vencido, debe reconocer que Dulcinea no es tan hermosa como la dama del caballero de la Blanca Luna. ¿Y qué hace Don Quijote? Que lo que viene a continuación, para mí, vale todo el Quijote. Repito, vale todo el Quijote, o por lo menos en mi concepción. Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma dijo: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no está bien que mi flaqueza defraude esta verdad.
aprieta caballero la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Segunda parte, capítulo 64. Yo creo que es una grandísima lección moral la que nos ofrece Don Quijote. La verdad está por encima de las flaquezas humanas, de los triunfos o de los fracasos personales. No es acomodarle a los caprichos de cada cual en función de sus propios intereses egoístas. Porque como bien dice Sancho, en la segunda parte, en el capítulo 66, tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias como alegría en las prosperidades. Que por cierto, ya esto lo hemos oído en Horacio, ¿verdad? En Horacio decía, acuérdate de mantener serena la mente en los momentos difíciles, así como en los favorables, sosegada y lejos de la alegría desbordante. Que si me permiten la pedantería, leeré los versos en latín. Aequam memento rebus in arduis, servare mentem non secus in bonis, ab insolenti temperatam laetitia. Bueno, pues nuestra sociedad está exigiendo mucho quijotismo, para que ésta no se deshaga como sal en el agua, en referencia al condado prometido por Don Quijote a Sancho Panza, en el imaginario reino de Micomicón. Cualquier ocasión es buena para negarse a aceptar el fracaso de los ideales quijotescos. Bueno, es obvio que leyendo el Quijote, pues se percibe a la perfección la distancia que hay entre el mundo ideal y el mundo real. El de los libros de caballerías, en los que siempre sea airoso el caballero de los peligros a los que se enfrenta, y el mundo real, el de los personajes y situaciones con las que Don Quijote se encuentra en su deambular por los caminos y los pueblos de la España de los primeros lustros del siglo XVII. Una realidad que Don Quijote transforma para acomodarla a los libros de caballerías. Y un Don Quijote ejemplo de valentía y heroísmo, siempre deseoso de emprender cualquier aventura que se le presente para enderezar entuertos, que responsabiliza a unos encantadores de todos sus fracasos, empeñado en proclamar su verdad, aunque la experiencia lo desmienta. Y que incluso ya derrotado por el caballero de la Blanca Luna, sigue afirmando la superioridad de su dama frente a todas las demás, en un incomparable gesto de grandeza moral. Incluso hasta el propio Sancho, el pragmático y avispado Sancho, en la dolorosa aventura de la playa de Barcino, que origina el poema Vencidos de León Felipe, estamos en la segunda parte, en el capítulo 54, reconoce su total quijotización. Se niega a admitir el fracaso de los ideales de su señor. Sancho, todo triste, todo apesarado, no sabía qué decir ni qué hacer. Parecíale que todo aquel suceso pasaba en sueños y que toda aquella máquina era cosa de encantamiento. Veía a su señor rendido y obligado a no tomar armas en un año, que era la auténtica condición del duelo exigida por el vencedor. Imaginaba la luz de la gloria de sus hazañas oscurecida, las esperanzas de sus nuevas promesas deshechas, como se hace el humo con el viento. Temía si quedaría o no contrahecho Rocinante o dislocado su amo, que no sería poca aventura si dislocado quedara, es decir, si quedara curado de su locura. Este es Sancho. Esta es la absoluta quijotización de Sancho. Es que, claro, en los momentos de abatimiento, que todos tenemos, en los momentos de desaliento, conviene hacer realidad las palabras de Don Quijote a Sancho, en el capítulo 17 de la segunda parte. Palabras que se convierten un poco en el motor que sigue animando la andadura vital de Don Quijote. ¿Qué te parece de esto, Sancho?, dijo Don Quijote. ¿Hay encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Esta frase resume con total nitidez la filosofía de Don Quijote. Lo que importa es el esfuerzo, no el éxito. El esfuerzo. Lo otro podrá llegar o no llegar, pero lo que hay que hacer es esforzarse. Así es que, en definitiva,
¿Por qué leer el Quijote? Pues sigamos el sabio consejo de Cervantes en su redacción. Manoséenlo, si acaso, niños, en ediciones abreviadas. Léanlo, mozos en trance de llegar a veinteañeros. Entiéndalo, personas adultas, según la capacidad de cada una. Y celébrenlo todos en la melancolía de la vejez, que también es la de Don Quijote cuando el mundo se nos extingue. ¿Qué conclusiones podríamos sacar? Ya un poco finalizando, ¿qué conclusiones podríamos sacar? Pues en Don Quijote se simboliza, Cervantes simboliza, el hombre que, encendido de grandes ideales, lucha por la justicia, mientras que en su escudero Sancho Panza se encarna el espíritu práctico y socarrón, el hombre egoísta interesado por los bienes materiales. Dos creaciones vitales, Don Quijote y Sancho Panza, contemplados siempre, como ahora mismo veremos, a través de una actitud humana y comprensiva por parte de Cervantes. ¿Que la obra tiene una fuerza cómica? Claro que sí, y eso se ve en el extraordinario empleo del diálogo, que contribuye, como os decía antes, a realzar la caracterización psicológica de los personajes, que la inaudita capacidad inventiva de su autor retrata de manera admirable. Pero, como os decía antes, hay que tener presente que Sancho Panza se irá quijotizando, en tanto que Don Quijote se irá sanchizando, hasta el extremo que, en cierto modo, los papeles de uno y de otro se llegarán a invertir. Y así el doble juego de la razón y la sinrazón, de la cordura y de la locura, se prolonga hasta la escena final de la obra. Un Alonso Quijano que tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. Y un Sancho Panza que se atribuye, como decía antes, la responsabilidad de haber cinchado un mal a Rocinante en su enfrentamiento con el caballero de la Blanca Luna y que pretende ingresar con él en el mundo pastoril, es decir, sin renunciar a los ideales de su señor, mientras éste se muere de melancolía, que es lo que verdaderamente mata a Don Quijote. Pensaba haber terminado aquí la charla, pero anoche añadía una reflexión final en tiempos de la COVID-19. La vida de Cervantes fue un cúmulo de calamidades. Soldado herido por 2 arcabuzazos en la batalla de Lepanto. Apresado por los piratas berberiscos cuando regresaba a España y trasladado a Argel para sufrir un durísimo cautiverio que se prolongó 5 años, hasta que fue rescatado por los frailes trinitarios in extremis, a punto de ser conducido a Estambul para ser vendido en el mercado de esclavos. Encarcelado en Sevilla por irregularidades en las que nada tuvo que ver, en su gestión como comisario real de abastos, encargado de recoger provisiones para la Armada Invencible. Se le acusó injustamente de venta ilegal de trigo y estuvo preso en Écija, en Sevilla, en Córdoba. Encarcelado en Valladolid. En la puerta de su casa fue herido el caballero Gaspar Ezpleta, que murió 2 días después, y fue Cervantes, sus hermanas e hija las que acabaron en la cárcel porque se encontró ropa de dicho caballero en su casa. Con un talento literario que no fue reconocido por sus coetáneos, algunos de los cuales tenían una manía feroz, como por ejemplo Lope de Vega. Lleno de estrecheces económicas que le persiguieron a lo largo de toda su vida, y que desde luego si hubiera que haber abonado derechos de autor del Quijote, hoy estaría en lo alto de la lista Forbes. Bueno, pues con todo eso, Cervantes en modo alguno fue un resentido social. Antes, por el contrario, sus obras rezuman optimismo. En ellas triunfa la bondad del corazón humano. Sea este su gran legado más allá de lo estrictamente literario. Y que la utopía vital quijotesca siga impregnando nuestros quehaceres con nuestros alumnos, inculcando en ellos el sentido de la responsabilidad, del esfuerzo, del trabajo bien hecho. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que construir un futuro mejor. Porque ese futuro en buena parte depende de ellos y depende de qué actitud ante la vida mantengan. Y desde luego, la que mantuvo Don Quijote y la que Cervantes nos da no pasa de ser un grandísimo ejemplo.